votá bien. Y dice, parece una soncera, votá bien. Pero si yo le digo, votá bien, es fíjate qué es lo que están prometiendo en la campaña. ¿Qué es lo que están prometiendo? Porque hasta incluso hemos llegado al ridículo de que un candidato a intendente ha propuesto modificar el código de procedimientos de la provincia donde iba a ejercer como intendente. Nada que ver, no hay competencia para eso. Después termina pidiendo disculpas cuando no puede cumplir con lo que prometió. Pero nosotros somos los que tenemos que saber de alguna manera medir a un candidato cuando se postula para un cargo de nivel nacional, porque ese señor diputado o senador que nos va a representar es el que va a formar parte del grupo que levanta la mano y sanciona y vota las leyes. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que ver cómo se llega a una sentencia con un senador o diputado? Bueno, estos señores son los que en definitiva dictan la ley. ¿Qué ley? La ley nacional, que va a ser de aplicación en todo el territorio del país. Ahora, ¿eso es todo? No. Esa ley tiene que ser interpretada después por el que la tiene que hacer cumplir. Entonces ahí vamos y aparece en escena el juez. El juez va a tener que interpretar lo que la ley dice, no lo que la ley quiso decir. Es decir, cuando un juez dicta sentencia, que es el último acto procesal, y entendamos, para llegar a una sentencia, hoy se recorre un camino donde se ofrecen todas las posibilidades y alternativas para sacarle al juez la obligación de dictar sentencia. Hay posibilidad de mediar, de negociar, volver a mediar, y en cualquier instancia del proceso se puede evitar que sea un tercero el que resuelva nuestra suerte. Claro, es como la conclusión. La sentencia es la conclusión del problema, o por lo menos la conclusión aparente. Exactamente. Yo te demando, vos me contestás, yo te acuso, vos me recontraacusás a mí, se traba, no mediamos, se abre a prueba, mentimos todo lo que podemos y después el juez tiene que resolver en base a lo que fue la prueba que se produjo durante el proceso. Y así llegamos a una sentencia. Por eso digo, vota bien. Porque tenemos que votar gente que tenga un nivel básico promedio como para que cuando dicta una ley, esa ley sea de interpretación fácil para el juez. Porque si dictamos una ley más o menos así como así, lo que estamos haciendo es liberar al juez para que interprete lo que a él le parezca. Entonces, esa sentencia puede ser justos para unos y muy injustos para otros. Entonces, la composición de una sentencia en particular va a decir vistos y considerandos, va a haber, es decir, nombre de las partes, fecha. Vistos y considerandos significa hacer una síntesis de lo que se trató el proceso, el juicio, una valoración de la ley, los tratados, los convenios que son de aplicación para el caso en el cual las partes están reclamando la aplicación de esa ley. Y después, visto y considerando, resuelvo. Le da la razón a uno, le da la razón al otro, en lo civil. En lo penal, hoy la cosa es medio parecida, pero no tanto. Porque lo que está en juego es otra cosa, que es nada más y nada menos que la libertad de la persona. Entonces, lo que se va a valorar, en particular, va a ser el fundamento de la acusación, en el caso de un fiscal que lleva la causa a juicio. Y vamos a tener un defensor, vamos a tener un querellante. Depende de la entidad de la persona, capacidades y demás, puede hasta estar presente un defensor oficial, ¿cierto? Todos estos van a ser elementos que componen o participan de lo que en definitiva va a pasar después. Por eso es que una sentencia, según en lo penal el monto de pena de que hablemos, la va a dictar un juez unipersonal. Si el tema es más complejo y la pena en juego es más alta,
Lo que vamos a tener es un tribunal. Siempre se dice tribunal, aunque sea unipersonal. Siempre se le llama tribunal. Ahora, después cuando son tres, tenemos tres jueces que para que esa sentencia sea a favor, sea en contra de los intereses o del fiscal o de la defensa, ¿se tienen que poner de acuerdo? Tienen que tratar de ponerse de acuerdo. Tienen que formar criterio. Puede suceder que no, pero lo que va a suceder es lo siguiente. 2 votos van a coincidir con el objeto de lo que han traído las partes a sentencia y un tercero puede discrepar. Claro. Ahora, sería muy raro, yo no me ha tocado verlo o participar de un proceso en el cual ninguno de los tres estuvo de acuerdo. Siempre va a haber 2 Claro, sí, y uno que va a discrepar. Sí, o de un lado o del otro. Que no siempre van a ser los mismos en circunstancias parecidas. Porque hay una cosa que en nuestra ciudad quedó en evidencia, fue, yo diría que casi armó una grieta entre nosotros, que tuvo que ver con aquel caso de lo que fue el corte de Arroyo Verde. Ajá. Se cortó una ruta internacional y entraron derechos en conflicto. Es decir, no debemos olvidar que para poder alcanzar una sentencia tenemos que tener en cuenta que antes con una ley alcanzada. Hoy los criterios son otros. Hoy participan convenios internacionales, hoy participa la Constitución de la Nación o la Constitución de la provincia, depende de qué estemos hablando. Leyes que en particular van por más de 27.000. Imagínense que la idea ahora es tratar de condensar todo esto en lo penal, es lo mismo, es decir, hay un código penal así y un toco así de leyes que se han dictado con efecto o agregados del Código Penal, que es lo que se intenta ahora condensar en una sola pieza. Claro. Porque es muy difícil también para el abogado estar en conocimiento diario, permanente y profundo de cada ley que sale. Es una de legislar, dicta leche, y a veces uno dice, ¿y para qué hicieron esto? Pero bueno, ya está. Digamos, yo lo que digo es que nuestra suerte, nosotros tenemos hasta que el expediente pasa a despacho para sentencia, tenemos la posibilidad de alcanzar un mal acuerdo, como se dice, y no un juicio que nos puede favorecer o no en total o en parcial medida de lo que nosotros planteamos. Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Ese es lo que yo he visto a lo largo de los años, porque hay una cosa que no se tiene en cuenta cuando hablamos de sentencia. Cuando hablamos de sentencia, de alcanzar el resultado, si el fiscal no está conforme, va a decir que los jueces son garantistas o muy garantistas. Si el tribunal condena, va a decir que el defensor que el tribunal es muy severo, fue muy duro, porque no solo tenemos la instancia de resolver quién tiene razón, sino después tenemos que establecer cuál es el castigo o cuál va a ser el emolumento o el monto que una de las partes va a tener que pagar. Entonces, después de eso, ¿qué pasa si no se cumple la sentencia? Entonces, si un condenado que está con prisión preventiva esperando el juicio es absuelto, ¿quién le paga el tiempo que estuvo preso? Por eso está el espíritu de la ley, y un día me voy a detener un poco en lo que es la parte de cómo se desarrolla el proceso para alcanzar la sentencia. Porque la gente, cuando ocurre un hecho notorio, ya me tengo que ir, ya lo sé, ya me está mirando, ocurre un hecho notorio, la policía detiene a una persona y para el común de la gente ya está. Ah, ya lo agarraron, ya está, ese fue. Pero vos, fulanito, pipi, y más en estas ciudades que es de mediana población, digamos. Y resulta que el escrachazo terrible que pasa a esa persona no se lo paga a nadie. Por eso es que yo siempre, en particular, y conozco muchos colegas en esta onda, de privilegiar lo que es el principio de inocencia. A eso me voy a referir en columnas sucesivas. Entonces, ¿qué va a hacer Jess si tiene que firmar?
Tiene que leer o ir a un abogado. Hay que leer primero. Si leyó y no entendió, nada, no firme. Que no lo entendería. No firme. Claro, hay que ir a un No abogado, firme. alguien que sepa de Consulte eso. un abogado. Sí, Y que sea, en particular, usted sabe civil, usted sabe laboral, usted sabe penal, usted sabe Claro, hay muchas administrativo. ramas. Hay muchas ramas y hoy por hoy más de 500 abogados en esta ciudad hacen que muchos comiencen a especializarse un poco porque no se puede tocar el piano, digamos, en estas cosas. No, está muy bien. Hay que tratar de ponerle un poco más de certeza a las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, No, doctor. por favor, Nos al contrario. reencontramos la próxima semana. Si Dios quiere.